¿Por qué decimos que esto tiene mucho menos valor artístico, mucha menos creatividad y mucho menos cine que, por ejemplo, esto otro? La industria del entretenimiento está cambiando de manera drástica y hay un debate que está en boca de muchos de nosotros desde hace rato. Un conflicto que sin dudas representa el presente de la industria cinematográfica y nace a partir de la afirmación: nadie quiere historias nuevas. Pero por más obvio que parezca todo, hay un enorme contexto atrás de esto. Hay una causa y unas consecuencias. Como bien sabemos, si observamos los últimos 20 años y analizamos las películas que han sido estrenadas por las grandes productoras, más de la mitad son remakes, secuelas o precuelas o recuelas o cualquier otra definición que signifique una historia que parte de la base de una propiedad intelectual conocida o alguna franquicia establecida. Si me pongo a nombrarlas, realmente no terminaría más. Quizá puedo intentarlo con las del pasado 2024, no deben ser tantas. Mufasa, Doom Parte 2, Deadpool 3, Kung Fu Panda 4, El Planeta de los Simios Nuevo Reino, Ghostbusters Apocalipsis Fantasma 2, Beetlejuice 2, Joker 2, El Hoyo 2, Furiosa, Treasures Capítulo 1, Sonic 3, Terrifier 3, Bad Boys 4, Nosferatu. Bueno, basta. Y realmente no es que solo sean estrenos, sino que la mayoría fueron las películas que han protagonizado con diferencia la cartelera en ese año. Y honestamente, a mí me han gustado muchas de estas historias, y de hecho a varias las considero grandes películas, pero a muchas otras no. Y sí es verdad que a veces dejan muchísimo que desear y no terminan siendo ni la mitad de esa película o historia inicial de la cual toman como punto de partida. Tomemos el caso de los live action de Disney, tan odiados y también amados por otros últimamente. Yo soy de esos que nunca los ha terminado de disfrutar. No me veo interesado por ver nuevamente una historia que ya conozco y que además, tanto narrativa como visualmente, ya funcionaba, ya que la animación 2D no envejece. Sobre todo, no soy muy fan del concepto de llevar a acción real personajes y escenarios que, en mi opinión, en la animación tradicional terminan siendo más carismáticos y auténticos. Justamente la gracia de la animación es que nació para hacer una representación exagerada y caricaturizada del mundo en el que vivimos. Solo vean esto, no me digan que la versión clásica no es mucho más expresiva. La otra es casi un documental de National Geographic y, para peor, generado por computadora, no es ni siquiera una fotografía. O en el caso de, por ejemplo, la nueva película en acción real de Cómo entrenar a tu dragón, sí, ya sé que no es de Disney, pero cuando vi que en el tráiler literalmente estaban calcando las escenas de la cinta original, que por cierto es una obra maestra de la animación que ni siquiera se estrenó hace tantos años, supe que ya todo iba a ir muy mal para mí. Pero bueno, realmente es mi opinión, es cuestión de gustos, y si alguien lo disfruta, como sé que sí, mejor por esa persona, la verdad. Por otro lado, esta manera de hacer historias basadas en personajes existentes no es la única. A mí me encanta, por ejemplo, la nueva película de Nosferatu, dirigida por Robert Eggers. Ya saben, uno de los genios del terror contemporáneo, quien ha dirigido Hereditary o The Witch. Estamos hablando que ha realizado hace poco el remake de una película de hace más de 100 años. Tampoco es un cineasta que se caracteriza por tomar propiedades intelectuales ya establecidas. Por lo que sí, en este caso, o en otras películas como las nuevas adaptaciones de Dune, de Denis Villeneuve, las cuales también son remakes, sin dudarlo, las aplaudo absolutamente. Pero bueno, lamentablemente estas películas son la excepción a la regla, ya que en general se sienten productos sin alma, sin creatividad, y que poco interés tienen en construir una identidad. Pero si nos ponemos a pensar de dónde ha nacido esta epidemia de películas no originales, de readaptaciones que dejan mucho que desear, actualmente relacionamos mucho historia original con productoras independientes, que no cuentan con una marca reconocible o alguna entidad popular que explotar. Pero esto no significa que siempre las grandes productoras se dedicaron a explotar a sus personajes como hoy en día. Si nos vamos a 30 o 40 años atrás o hasta menos, bueno,
no es que no había secuelas, pero la industria en lo absoluto dependía de franquicias ya establecidas. Las grandes majors de Hollywood nos daban películas como Blade Runner, Top Gun, Volver al Futuro, El Rey León, Matrix, Toy Story, muchas de las historias que de hecho hoy en día están siendo readaptadas o extendidas sin parar. Por lo que en algún punto el cine está dependiendo de lo que se hizo en el pasado para subsistir. Pero de nuevo, ¿por qué pasa esto? Quizás sea porque en el mundo en el que vivimos, sin este tipo de películas ya no existirían ni las grandes producciones audiovisuales ni las salas de cine. Las plataformas de streaming cambiaron mucho la manera de consumir contenido audiovisual. Ya no solo las plataformas de streaming, las propias redes sociales. Consumimos contenido gratuito diariamente o muchísimas películas y series en nuestras televisiones por el valor de lo que cuesta una sola entrada para el cine. Y sí, obviamente, la experiencia no es la misma en lo absoluto, y eso no está en discusión. Pero vas a convencer al espectador promedio de que arriesgue un poco más de su tiempo y su dinero por ir a un establecimiento y pagar una entrada por una película que tampoco sabe si le va a gustar, más aún sabiendo que puede ver lo que quiera desde su casa por mucho menos valor monetario. Simplemente no es realista. Quizá para algunos sí, pero no a nivel general. Por lo que entonces, ¿es realmente culpa de las empresas este estado de crisis creativa que está pasando el cine? La audiencia en general no está dispuesta a ver una cinta de la cual no tiene referencia, una que no conoce. Por lo que si va al cine, la audiencia prefiere ver quizá la historia de Stitch nuevamente, porque sabe que le gusta, porque sabe lo que va a encontrar, o al menos quizá no van a ver algo que no querían ver y haber usado mal su dinero. Y por otro lado, las empresas tampoco van a arriesgarse a producir una historia totalmente nueva invirtiendo millones de dólares si nadie la va a querer ver. Y si quieren que la gente muestre un interés por dicha película salida de la nada, deben hacer una gran inversión en publicidad o una gran estrategia de marketing, por lo que aumentan las probabilidades de que la producción no sea redituable para la compañía. Algunas empresas como Pixar han optado, después de una gran crisis, comprometerse a estrenar 2 películas basadas en una franquicia seguidas de una original, para, por un lado, mantener la rentabilidad y estabilidad de la compañía y por otro, no abandonar eso que la hizo crecer, las historias creativas, revolucionarias, propositivas y originales. Y otras compañías, para seguir con los ejemplos de la animación, Laika, la productora de películas como Coraline, Kubo, Paranorman, ha enfrentado dificultades financieras muy grandes debido a que varias de sus películas, aunque fueron muy aclamadas por la crítica, no han sido grandes éxitos de taquilla. Otras compañías a día de hoy, sin mucho presupuesto, han logrado alcanzar el éxito, usando a su favor la popularidad de entidades que no eran suyas. Jagged Edge Productions, la productora a cargo del nuevo universo de cine de terror basado en películas de nuestra infancia, ha llevado una gran estrategia, debemos reconocerlo. Realmente, piénsenlo, si estas adaptaciones terroríficas se estarían tratando de cualquier otro personaje no conocido o de una historia totalmente nueva, ¿estarían teniendo el éxito que tienen ahora mismo? Sí, éxito, a partir de personajes que tampoco crearon ellos, ya que como todos saben, las licencias que están usando ya se consideran de derecho público. No olvidemos que, por ejemplo, Winnie the Pooh, Miel y Sangre es una película con solo un presupuesto de aproximadamente $100,000 y se indica que ha terminado recaudando más de 8 millones. Por lo que sin dudas fue un movimiento excelente por parte de quienes las están creando. Lo cual me hace pensar aún más, ¿esta crisis creativa es culpa de la audiencia? Quiero decir, nosotros como espectadores somos quienes terminamos eligiendo qué triunfa y qué no, ya que se basa en lo que elegimos ver, por lo que en parte es responsabilidad nuestra también. Pero al mismo tiempo nos vemos bombardeados de producciones que no incentivan a la creatividad en lo absoluto, sino que parecen más bien un resultado de una parte muy negativa de nuestro presente. De hecho, si nos ponemos a pensar, sí, el cine siempre estuvo influenciado por el presente, usándose como método de expresión, pero en el contexto en el que vivimos ahora, la industria cinematográfica está más enfocada en controlar las narrativas que en el propio hecho de contar una historia. La audiencia actualmente es cruel y exigente en algún sentido, demandando constantemente historias que den un buen mensaje,
que no ofendan a nada ni a nadie, que esto debe hacerse así o esto asá, cuando en verdad el arte no debe tener ni forma ni limitaciones. Se siente como si en el presente la creatividad estuviera filtrada por lo que es seguro comercialmente, lo que es aceptable para la audiencia masiva o lo que mejor encaja dentro de ciertas tendencias socioculturales. Y sí, esto es una característica de la industria cinematográfica de hoy en día. Y parece que hace un tiempo esto no era así. Vamos a comparar para aterrizar un poco la teoría. Volver al futuro de 1985, el blockbuster por excelencia de esa época, que por suerte todavía no tiene remake, ni un reboot, ni nada. Anulo Mufa. Sí, es una película que fue producida por Universal Pictures y Amblin Entertainment, dos de las compañías que lideraban la industria en ese momento. Pero si me pongo a analizar, por un lado es una cinta con una identidad enorme y que se siente orgánica, original y sin ningún mensaje impuesto. De hecho, tuvo algunas polémicas debido a que se ha considerado inapropiado el tema de que la madre de Marty se sintiera atraída por él en el pasado, pero bueno, de más está decir que es ficción y que fue y sigue siendo divertido. Por lo que sí, Volver al Futuro por múltiples motivos se siente una película libre. Hoy aplaudimos de pie que algún estreno tome ese tipo de decisiones narrativas arriesgadas, porque no es lo normal y representa un destello de creatividad genuina, priorizando los personajes, la historia antes que cualquier otra cosa. Además, Volver al Futuro es una de esas películas que estoy seguro que las productoras se mueren por readaptar de alguna manera, ya que traería mucho dinero y un éxito asegurado. Pero bueno, en algún punto también es lo que ha logrado ser hoy en día, algo tan trascendente gracias a las libertades que se tomaron para contar la historia. Una libertad que las grandes productoras parecen no estar dispuestas a tomar hoy en día, por miedo a la reacción de la audiencia, lo que me hace dudar de qué deparará el futuro de la industria, ya que lo más seguro es que esto de vivir del pasado constantemente se va a terminar. Aunque todavía sea un grupo chico, la gente ya se empieza a cansar. Y algunos de los proyectos que parecían ser un éxito asegurado también empiezan a fracasar. Terminan perjudicando más a las productoras que lo que las han beneficiado, ya sea porque han subestimado a la audiencia pensando que dándoles literalmente cualquier cosa que lleve el nombre de algo conocido vaya a tener un buen recibimiento, o por querer ofender a la menor cantidad de gente posible terminen logrando todo lo contrario. También es verdad que si lo vemos de manera positiva, al haber tanta diversificación de contenido somos libres de ver lo que queramos. Y realmente el que no ve películas originales es porque no quiere. Cada vez hay más producciones con todo lo bueno y lo malo que eso conlleva. Y está lleno de grandes historias que experimentar y conocer. Sí, quizá la cartelera principal a veces sea algo decepcionante, pero no podemos responsabilizar siempre a alguien más. Si esta jugada anti-expresión por parte de las grandes producciones y este conformismo barato que en general estamos teniendo como audiencia es necesario para que la gente vaya al cine y así mantener la industria viva, por el momento yo lo acepto. Y creo que está de más aclarar que tampoco quiero decir que todas las películas de grandes producciones o basadas en alguna historia previa sean mediocres o mucho menos. Solo tenemos que estar abiertos a arriesgarnos un poco con el contenido que consumimos y aplaudir esas historias que vengan de donde vengan, sean de empresas multimillonarias o de una productora independiente, tengan una buena propuesta, algo diferencial y creativo para darnos. Me encantaría saber su opinión sobre esto. Sé que es algo extenso y complejo, pero ¿qué creen sobre el estado de la industria cinematográfica actualmente? Y también coméntenme cuál es ese remake, ese reboot, esa secuela de una historia clásica que más los ha decepcionado o el que más les gustó. Gracias por ver hasta acá, como siempre. Si les gustó el video, denle al botón de me gusta. Así hacemos que esto llegue a más personas. Suscríbanse al canal y síganme en las redes para más contenido y nos vemos dentro de poco con un video nuevo. Chau chau.